En la fiesta de bodas de mi hijo, él tomó el micrófono y anunció: mi suegro pagó toda esta celebración, mi padre biológico nunca hizo nada por mí. Sonreí y me fui. A la mañana siguiente, la empresa que iba a dejarle estaba vendida y la casa que le prometí estaba a mi nombre. 37 llamadas perdidas. Si alguna vez has sido humillado por tu propia familia delante de todos, vas a entender exactamente lo que sentí cuando escuché esas palabras salir de la boca de Eduardo. Mi propio hijo. El niño que cargué en mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cuando lloraba por las noches después de que murió su madre. Ahí estaba yo, Óscar, con mis 70 años bien vividos, vestido con mi mejor traje, el mismo que usé para el funeral de mi querida Graciela hace 5 años. Había llegado a esa boda con el corazón lleno de orgullo paternal, pensando que finalmente vería a mi hijo convertirse en hombre de familia. ¡Qué equivocado estaba! La recepción era elegante, no lo voy a negar. Manteles color marfil, flores por todas partes, una orquesta que tocaba música suave. Todo pagado por Rafael, el suegro de Eduardo, un empresario exitoso que no perdía oportunidad de recordarle a todo el mundo lo generoso que era. Yo estaba sentado en una mesa apartada, junto con algunos parientes lejanos que apenas conocía. No en la mesa principal, por supuesto. Esa estaba reservada para la familia importante. Desde el momento en que llegué, noté algo extraño. Eduardo me saludó con una sonrisa forzada, como si mi presencia fuera un trámite obligatorio. «Hola, papá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Te sentamos por allá», señaló hacia la mesa del fondo. Ni siquiera me presentó a los amigos de Patricia que estaban cerca. Era como si fuera un fantasma, alguien que tenía que estar ahí por protocolo, pero que todos preferían ignorar. Patricia llevaba un vestido color perla precioso, hay que reconocerlo. Cuando me acerqué a felicitarla, me saludó con cortesía fría, como si fuera un invitado más, no el padre del novio. «Gracias por venir, don Óscar», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Don Óscar. Ni siquiera papá o suegro. Era como si quisiera marcar distancia desde el primer momento. Durante toda la cena, noté las miradas cómplices entre Eduardo y Rafael. Los susurros. Las sonrisas que no llegaban a los ojos cuando me veían. Rafael, un hombre corpulento con aire de suficiencia, no paraba de hablar de sus negocios, de sus viajes, de todo lo que había pagado para esa boda. No escatimé en gastos, decía con voz fuerte para que todos escucharan. Solo lo mejor para mi niña Patricia. Yo comía en silencio, recordando los años que trabajé 12 horas diarias en mi empresa de construcción. Recordando las noches que llegaba a casa con las manos llenas de callos y polvo en la ropa, pero siempre con una sonrisa para Eduardo. Recordando cómo ahorré cada peso para darle una buena educación, para que nunca le faltara nada. Los invitados de la mesa principal se reían con las historias de Rafael. Eduardo lo miraba con admiración, con el mismo brillo en los ojos que antes tenía cuando me veía llegar del trabajo. Eso me dolió más que cualquier insulto directo. Ver cómo mi hijo había transferido todo su respeto y cariño a otro hombre, a alguien que solo había aparecido en su vida hace 2 años. Fue después del brindis principal cuando Eduardo pidió el micrófono. Mi corazón se aceleró. Pensé que iba a agradecerme, que iba a mencionar todos los sacrificios que hice por él. Pensé que tal vez recordaría cómo trabajé fines de semana enteros para pagarle la universidad, o cómo vendí mi auto viejo para comprarle su primer carro. ¡Qué ingenuo fui! Eduardo se veía radiante, con su smoking impecable y esa sonrisa que heredó de su madre. Carraspeó y comenzó a hablar. «Queridos familiares y amigos, quiero aprovechar este momento para agradecer a las personas que hicieron posible este día tan especial». Mi corazón se hinchó de esperanza. Hasta que siguió: «Quiero agradecer especialmente a mi suegro Rafael, quien generosamente pagó toda esta hermosa celebración. Un hombre que desde el primer día me recibió como a un hijo». Y luego vino el golpe mortal. Mi padre biológico, bueno, él nunca hizo nada por mí de todas formas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, otros con incomodidad. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Sentí como si las palabras fueran cuchillos que se clavaban directamente en mi alma. Pero yo no soy hombre de escenas públicas. No soy hombre de gritos ni de dramas. Así que hice lo único que mi dignidad me permitía: sonreí. Me levanté de mi silla con calma, sintiendo como las rodillas me temblaban ligeramente. Caminé hasta donde estaba Eduardo, le di una palmada en el hombro y le dije en voz baja: «Felicidades, hijo. Que seas muy feliz».
Luego saludé a Patricia con un beso en la mejilla, estreché la mano de Rafael y me dirigí hacia la salida. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Nadie preguntó si estaba bien. Simplemente me fui, con la cabeza en alto, con la misma dignidad con la que había enfrentado todos los golpes de la vida. Pero por dentro, mi corazón se estaba quebrando en 1000 pedazos. Esa noche, en mi casa vacía, me senté en la cocina con una taza de café frío y tomé las decisiones más importantes de mi vida. Decisiones que Eduardo nunca vio venir. Para entender lo que pasó después, necesitas conocer mi historia. Yo no nací en una familia rica como Rafael. Nací en un barrio humilde, donde el agua caliente era un lujo y los zapatos duraban hasta que se rompían completamente. Mi padre, que en paz descanse, trabajaba en una fábrica de ladrillos, y mi madre lavaba ropa ajena para redondear el dinero del mes. Desde los 15 años supe que tendría que construir mi propio camino. Comencé trabajando como ayudante de albañil, cargando sacos de cemento que pesaban más que yo. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó por el peso, pero cada día aprendía algo nuevo. Cómo mezclar el concreto, cómo leer los planos, cómo calcular materiales. No tenía educación formal, pero tenía algo que el dinero no puede comprar, ganas de salir adelante. A los 25 años, con mis ahorros y un préstamo que me costó muchas noches sin dormir, monté mi propia empresa de construcción. Construcciones Oscar, así la llamé. Nada pretencioso, solo mi nombre y mi palabra. Al principio éramos solo 3, yo, mi compadre Luis que era electricista, y un joven carpintero llamado Carlos que trabajaba por la comida y algo de dinero. Fue en esa época cuando conocí a Graciela. Ella trabajaba como secretaria en la oficina de permisos de construcción, y cada vez que yo iba a tramitar documentos, ella me ayudaba con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. No era la mujer más bonita del mundo, pero tenía algo que me conquistó desde el primer día, me trataba con respeto. No importaba que llegara con las botas llenas de barro y el overol manchado de pintura, ella siempre me recibía como si fuera el hombre más importante del mundo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Nada comparado con la boda fastuosa de Eduardo, pero fue nuestro momento. Graciela llevaba un vestido color crema que había cosido ella misma, y yo estrené mi primer traje comprado en abonos. Éramos felices con lo poco que teníamos, porque sabíamos que lo habíamos conseguido con trabajo honesto. Eduardo llegó 3 años después. Recuerdo perfectamente el día que nació. Yo estaba en una obra cuando Luis llegó corriendo. Oscar, ya nació el niño. Dejé todo tirado y corrí al hospital. Cuando vi a ese pequeño ser arrugado y rojizo en los brazos de Graciela, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no trabajaba solo para mí, trabajaba para él. Desde ese día, cada ladrillo que puse, cada casa que construí, cada madrugada que me levanté, fue pensando en Eduardo. Quería darle todo lo que yo no había tenido: educación, oportunidades, una vida digna. Cuando tenía 5 años, lo llevaba conmigo a las obras los fines de semana. Le ponía un casquito pequeño y le daba un martillo de juguete. Mira, papá, me decía orgulloso, yo también soy constructor como tú. Los años pasaron y mi empresa creció. De 3 empleados llegamos a tener 20. De construir casas pequeñas pasamos a edificios de departamentos. De trabajar en el barrio expandimos a toda la ciudad. Pero cada peso que ganaba extra, cada contrato nuevo que conseguía, tenía un solo propósito: asegurar el futuro de Eduardo. Cuando Eduardo cumplió 18 años, le compré su primer auto. No era nuevo, pero estaba en perfectas condiciones. Él lo recibió como si fuera cualquier cosa, sin mucha emoción. Gracias, papá, me dijo, pero ya no tenía esa chispa de admiración que veía en sus ojos cuando era pequeño. Algo había cambiado en él, o tal vez algo había cambiado en mí. Graciela siempre fue mi apoyo, mi consejera, mi mejor amiga. Cuando Eduardo empezó la universidad, ella me decía: Oscar, el niño está creciendo, está encontrando su propio camino. Yo no entendía por qué cada vez hablaba menos conmigo, por qué parecía avergonzado cuando sus amigos venían a casa y me veían con la ropa de trabajo. Es normal, me tranquilizaba Graciela. Todos los jóvenes pasan por esa etapa. Ya va a valorar todo lo que has hecho por él. Pero ella se equivocó. O tal vez no tuvo tiempo de ver si tenía razón, porque hace 5 años, un infarto se la llevó en una noche. Sin avisar, sin despedirse, sin darme la oportunidad de decirle cuánto la amaba. Eduardo tenía 30 años cuando murió su madre. Yo pensé que esa tragedia nos uniría, que él entendería que solo nos teníamos el uno al otro. Pero pasó lo contrario.
Después del funeral, empezó a visitarme menos. Nuestras conversaciones se volvieron cortas, protocolarias. ¿Cómo está la empresa, papá?, me preguntaba, pero ya no escuchaba realmente mis respuestas. Fue después de la muerte de Graciela que conoció a Patricia. Una chica educada, de buena familia, hija de Rafael, el empresario. Al principio me alegré. Pensé que finalmente Eduardo había encontrado a alguien que lo haría feliz. Pero pronto me di cuenta de que Patricia venía de un mundo diferente al nuestro. Un mundo donde el dinero no se ganaba con las manos, donde la elegancia era más importante que la honestidad. La primera vez que Rafael vino a mi casa, noté cómo miraba todo con cierto desprecio. Los muebles que Graciela había elegido con tanto cariño, las fotos de la empresa en las paredes, mi sillón favorito donde me sentaba a ver las noticias. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. Era como si pensara, de aquí viene el padre de mi yerno. Eduardo empezó a cambiar. Dejó de usar las camisas que yo le regalaba y comenzó a vestirse como Rafael. Dejó de hablar de la empresa familiar y comenzó a hablar de nuevas oportunidades. Dejó de llamarme papá y comenzó a llamarme viejo. Al principio pensé que era cariñoso, pero pronto me di cuenta de que había una distancia fría en esa palabra. Hace 2 años, en una cena familiar, le pregunté a Eduardo si le gustaría trabajar conmigo en la empresa. Podemos ser socios, le dije. Todo esto algún día será tuyo. Él me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos y me dijo, papá, yo tengo otros planes. Rafael me va a dar una oportunidad en su empresa. Esa noche me di cuenta de que había perdido a mi hijo mucho antes de que se casara. Pero seguí luchando. Seguí esperando. Seguí creyendo que en algún momento recordaría de dónde venía, recordaría quién lo había criado con amor y sacrificio. Seguí pensando que el día de su boda sería el momento en que finalmente me vería como su padre, como el hombre que había trabajado toda su vida para darle lo mejor. ¡Qué equivocado estaba! Ese día, en lugar de agradecimiento, recibí la puñalada más dolorosa de mi vida. Pero también fue el día en que decidí que ya era suficiente. Era hora de que Oscar, el constructor, el hombre que había levantado un imperio con sus propias manos, tomara las riendas de su destino. Durante los 2 años de noviazgo de Eduardo con Patricia, las señales estuvieron ahí, claras como el agua. Pero yo, como un tonto, preferí cerrar los ojos y creer que todo estaba bien. Que mi hijo solo estaba pasando por una etapa difícil. Que pronto regresaría a ser el niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. La primera señal fue sutil. Eduardo dejó de invitarme a las cenas familiares importantes. Es que son muy formales, papá, me decía cuando yo preguntaba. Tú no te sentirías cómodo. Al principio pensé que me estaba protegiendo, que no quería que me sintiera fuera de lugar. Pero luego me enteré por casualidad que había llevado a Rafael a conocer mis oficinas cuando yo no estaba. Mi secretaria, Verónica, me lo contó sin darle importancia. Vino su hijo con un señor mayor, me dijo. Estuvieron viendo los planos de los proyectos. Eduardo le explicaba todo como si fuera el dueño. Cuando le pregunté a Eduardo sobre esa visita, me miró con fastidio. Solo le estaba mostrando lo que haces, papá. ¿Cuál es el problema? El problema era que nunca me había dicho que vendría. El problema era que estaba mostrando mi empresa como si fuera suya. El problema era que en su voz había un tono que nunca había escuchado antes, vergüenza. Como si tuviera que justificar de qué vivía su padre. La segunda señal llegó en la cena de compromiso. Patricia y su familia habían organizado una celebración elegante en el club más exclusivo de la ciudad. Yo llegué con mi mejor traje, el mismo que uso para las bodas y los funerales. Pensé que me vería bien, que encajaría. Qué ingenuo fui. Desde el momento en que entré, noté las miradas. No eran de desprecio abierto, sino algo peor, lástima. Como si fuera un perro callejero que había encontrado su camino a una fiesta de gala. Rafael me presentó a sus amigos como el padre de Eduardo, nunca como mi consuegro. Siempre marcando la diferencia, siempre dejando claro que yo era el de afuera. Durante la cena, hablaron de inversiones, de viajes a Europa, de restaurantes que costaban más que mi sueldo de una semana. Yo trataba de participar en la conversación, pero cada vez que abría la boca, se hacía un silencio incómodo. ¿Y usted qué opina, don Oscar?, me preguntaba alguna señora elegante, y yo sabía que solo lo hacía por educación. Eduardo estaba sentado entre Patricia y Rafael, y noté cómo los imitaba. La forma de cortar la carne, la manera de sostener la copa, incluso el tono de voz. Era como si estuviera actuando, interpretando un papel que no era el suyo. Cuando terminó la cena,
se acercó a mí y me susurró: «Papá, tal vez la próxima vez deberías usar corbata». Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. La tercera señal fue la más dolorosa. Eduardo dejó de venir a mi casa. Durante 30 años, todos los domingos venía a almorzar conmigo. Era nuestra tradición. Yo cocinaba el guiso que le gustaba desde niño, poníamos música de los viejos tiempos, y hablábamos de todo. De la empresa, de sus planes, de la vida. Pero después de conocer a Patricia, esas visitas se volvieron esporádicas. «Estoy muy ocupado, papá», me decía por teléfono. «Patricia y yo tenemos planes». Al principio venía cada 2 domingos, luego una vez al mes, después solo en ocasiones especiales. Mi casa se volvió un lugar silencioso, donde el eco de mi propia voz rebotaba en las paredes vacías. Fue entonces cuando empezó a llamarme viejo. No papá, no papi como cuando era niño, sino viejo. «¿Cómo estás, viejo?», me saludaba por teléfono. «Nos vemos luego, viejo». Al principio pensé que era cariñoso, una forma moderna de dirigirse a su padre. Pero pronto me di cuenta de que había una distancia fría en esa palabra. Era como si quisiera recordarme constantemente que yo pertenecía al pasado. La cuarta señal llegó cuando decidieron la fecha de la boda. Eduardo vino a mi casa un martes por la tarde, algo inusual porque normalmente solo me visitaba los fines de semana. Llegó con Patricia y con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Papá, tenemos que hablar», me dijo. Se sentaron en mi sala, en el sofá que Graciela había elegido años atrás. Patricia llevaba un vestido color rosa pálido y zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Eduardo carraspeó y comenzó: «Papá, ya decidimos la fecha de la boda. Será el próximo mes». Mi corazón se aceleró de emoción. «¡Qué buena noticia!», exclamé. «¿En qué puedo ayudar?». Fue entonces cuando vi esa mirada que se cruzaron. Esa mirada cómplice que ya había visto antes. «Bueno, papá», continuó Eduardo, «Rafael ya se encargó de todo. El salón, la comida, la música, las flores. Todo está pagado». Yo me quedé en silencio, procesando sus palabras. «¿Y yo qué puedo hacer?», pregunté. «Solo tienes que estar ahí», me respondió Patricia con una sonrisa helada. «Solo tienes que estar ahí». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina y lloré. Lloré por primera vez desde el funeral de Graciela. Lloré porque me di cuenta de que mi hijo ya no me necesitaba. Lloré porque me había convertido en un invitado en su propia boda. Lloré porque todo lo que había construido durante 70 años se estaba desmoronando frente a mis ojos. La quinta señal fue la más humillante. Una semana antes de la boda, Eduardo me llamó para hablar sobre los arreglos. Pensé que finalmente me iba a incluir en algo. «Papá, necesito que sepas que en la ceremonia religiosa estarás en la segunda fila», me dijo sin rodeos. «La primera fila es para los padres de Patricia y, bueno, Rafael ha sido como un padre para mí también». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Segunda fila?», pregunté incrédulo. «Eduardo, yo soy tu padre, tu único padre». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Papá, por favor no hagas esto difícil. Rafael pagó todo, es justo que tenga el lugar de honor». Justo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana rota. La sexta señal llegó el día antes de la boda. Eduardo me llamó para darme indicaciones sobre el protocolo. «Papá, cuando llegues mañana, ve directo a tu mesa. No te acerques a saludar a los invitados importantes, podrías sentirte incómodo». Incómodo. Como si fuera un niño pequeño que no sabe comportarse en sociedad. «Y otra cosa», continuó, «si alguien te pregunta por la empresa, mejor no entres en detalles. La gente aquí no está acostumbrada a... bueno, ya sabes». No, no sabía. O sí sabía, pero no quería aceptarlo. Mi hijo se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de la empresa que había construido con mis propias manos. Se avergonzaba del trabajo honesto que me había permitido darle una vida digna. La séptima y última señal fue la más cruel. El día de la boda, llegué temprano al salón. Quería ver los arreglos, quería sentir que de alguna manera era parte de todo aquello. Pero cuando me acerqué a la mesa principal, escuché voces que venían del salón privado donde se estaba arreglando Eduardo. «¿Ya llegó tu papá?», escuché la voz de Patricia. «Sí, ya está aquí», respondió Eduardo con un suspiro. «¿Crees que vaya a decir algo embarazoso?», preguntó ella. «Espero que no», dijo Eduardo. «Ya le dije que se comporte, pero ya sabes cómo es,
es de otra generación, de otra clase social. Esas palabras me congelaron la sangre. Es de otra clase social. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera un extraño. Como si no hubiera dedicado mi vida entera a darle la mejor educación, las mejores oportunidades, la mejor vida que pude conseguir. Me alejé de ahí con el corazón roto. Me senté en mi mesa asignada, en el fondo del salón, junto a parientes que apenas conocía. Y esperé. Esperé a que mi hijo tomara el micrófono. Esperé a que me diera la puñalada final. Esperé a que confirmara lo que ya sabía, que había perdido a mi hijo mucho antes de que se casara. Pero también esperé otra cosa. Esperé el momento en que podría demostrarle que Óscar, el constructor, el hombre que había levantado un imperio con sus propias manos, no era alguien a quien se pudiera humillar impunemente. Esperé el momento de mi venganza. Una venganza fría, calculada, justa. Ese momento estaba por llegar. Después de la humillación en la boda, regresé a mi casa con el alma destrozada, pero con una determinación que no había sentido en años. No podía dormir. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió entre mis manos, mirando las fotos de Eduardo que tenía en el refrigerador. Eduardo bebé, Eduardo en su primer día de escuela, Eduardo graduándose de la universidad. ¿En qué momento había perdido a ese niño? A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. Fui al estudio de Graciela, ese pequeño cuarto que ella había convertido en su refugio personal. Después de su muerte, nunca había tenido el valor de revisar sus cosas a fondo. Pero esa noche necesitaba sentir su presencia, necesitaba encontrar algo que me diera paz. Fue ahí donde encontré la primera bomba. Entre sus papeles, perfectamente organizados como era su costumbre, estaba una carpeta marcada para Óscar, solo abrir en caso de emergencia. Mi corazón se aceleró. Adentro había varios documentos, pero uno me llamó la atención inmediatamente: registro de llamadas y visitas, Eduardo. Era una libreta donde Graciela había anotado meticulosamente cada contacto que había tenido con nuestro hijo durante los últimos 5 años de su vida. Lo que leí me rompió el corazón, pero también me llenó de una furia fría y calculada. 15 de marzo. Eduardo no vino al almuerzo del domingo. Es la 3ª vez en el mes. Cuando lo llamé, me dijo que tenía cosas importantes que hacer. Le recordé que era el cumpleaños de Óscar y se molestó. Mamá, ya no soy un niño. Tengo mi propia vida. Punto. 22 de abril. Eduardo vino a casa pero solo se quedó media hora. Nota, llegó en un auto nuevo, muy elegante. Cuando le pregunté cómo lo había pagado, se puso nervioso y me dijo que Rafael se lo había prestado. Óscar no sabe nada de esto. 10 de mayo. Llamada muy extraña de Eduardo. Me preguntó cuánto vale la empresa de su papá. Le dije que esas cosas se hablan con Óscar directamente. Insistió diciendo que era solo curiosidad. Algo no está bien. 3 de junio. Eduardo trajo a Patricia a conocerme. Bonita chica, pero algo en sus ojos no me gusta. Durante toda la visita, Patricia estuvo viendo la casa como si fuera un museo, tomando nota mental de todo. Eduardo parecía avergonzado de nuestros muebles. 15 de julio. Conversación terrible con Eduardo. Me confesó que Patricia le dice que debe modernizarse, y que no puede seguir viviendo en el pasado como su padre. Le dije que Óscar era un hombre bueno que había trabajado toda su vida por él. Eduardo me respondió: mamá, tú no entiendes. Rafael me está abriendo puertas que papá nunca podría abrir, punto. Página tras página, Graciela había documentado el cambio de Eduardo. Había visto lo que yo me negaba a ver. Y lo más impactante estaba al final de la libreta, en una hoja separada titulada Carta para Óscar. Mi querido Óscar, si estás leyendo esto es porque algo ha pasado y necesitas entender la verdad sobre Eduardo. Durante estos últimos años he visto cómo nuestro hijo se ha alejado de nosotros, pero más importante, he visto cómo ha comenzado a ver tu trabajo y tu esfuerzo como algo de lo que avergonzarse. He documentado todo porque tenía el presentimiento de que algún día lo necesitarías. Eduardo no es malo, pero está perdido. Patricia y Rafael le han llenado la cabeza de ideas sobre el éxito y el estatus social. Han logrado que vea tu honestidad como pobreza y tu humildad como debilidad. Si algún día él te lastima, recuerda esto: tú vales más que todo el dinero de Rafael. Pero si decides defenderte, hazlo con dignidad. Siempre con dignidad. Te amo, Graciela. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía esas palabras. Graciela lo había visto todo. Lo había documentado todo. Había tratado de protegerme incluso después de su muerte. Pero había más.
En el fondo de la carpeta encontré algo que me heló la sangre, copias de conversaciones de WhatsApp que Eduardo había tenido con Patricia. Graciela había encontrado la manera de acceder a sus mensajes, probablemente cuando él dejaba su teléfono olvidado en casa. Las conversaciones eran de 6 meses atrás, poco después de que anunciaran su compromiso. Patricia, ¿ya hablaste con tu papá sobre la herencia? Eduardo, no, es complicado. El viejo es muy apegado a su empresa. Patricia, amor, tienes que entender que mi papá puede darte oportunidades mucho mejores. Pero necesitas cortar los lazos emocionales con el pasado. Eduardo, lo sé, pero es difícil. Es mi papá. Patricia, es tu padre biológico, no tu padre real. Un padre real te hubiera dado lo que mi papá te está dando. Educación refinada, contactos importantes, un futuro brillante. Eduardo, tienes razón. Es solo que a veces me siento culpable. Patricia, no hay de qué sentirse culpable. Tu papá tuvo su tiempo. Ahora es tu momento de brillar. Había más conversaciones, cada una peor que la anterior. En una, Patricia le sugería que después de la boda sería bueno tomar distancia del viejo para enfocarse en el futuro. En otra, hablaban de cómo convencer a Rafael de darle un puesto importante en su empresa sin tener que cargar con las limitaciones familiares. Pero la conversación que me destruyó completamente fue una de hace 2 semanas, justo después de que visitaran mi casa para anunciar la fecha de la boda. Patricia, ¿viste cómo nos miraba cuando le dijimos que mi papá pagaba todo? Eduardo, se veía triste. Patricia, se veía patético. Amor, en la boda tienes que dejar claro de qué lado estás. Mi papá ha invertido mucho en nosotros. Eduardo, ¿qué quieres que haga? Patricia, un discurso. Algo que muestre tu gratitud hacia mi familia y que deje claro que ya no eres el niño pobre que eras antes. Eduardo, ¿y mi papá? Patricia, tu papá va a entender. Los hombres de su generación respetan la fuerza. Si ven que estás del lado del poder, te van a respetar más. Eduardo, está bien. Lo haré. Ahí estaba. La confirmación de que todo había sido planeado. Que mi humillación pública no había sido un arrebato del momento, sino una estrategia fríamente calculada para demostrar lealtades. Pero Graciela había guardado una última sorpresa para mí. En un sobre separado, marcado urgente, para después del matrimonio, encontré algo que cambió todo el juego, documentos legales que ella había preparado en secreto durante su última visita al abogado. Era una escritura de fideicomiso que transfería todas nuestras propiedades y la empresa a mi nombre exclusivo. Hasta ese momento, Eduardo figuraba como copropietario del 30% de los bienes, un regalo que le había dado cuando cumplió 25 años. Pero Graciela, con una visión que yo no tuve, había redactado documentos que revertían esa transferencia en caso de conducta desleal o irrespetuosa hacia el benefactor original. Había más, grabaciones. Graciela había grabado varias conversaciones telefónicas donde Eduardo hablaba despectivamente de mí con Patricia. En una de ellas, que databa de hace un año, Eduardo decía: mi papá es un buen hombre, pero vive en el pasado. No entiende que el mundo ha cambiado. Patricia tiene razón, tengo que enfocarme en mi futuro, no en sus sentimientos. En otra grabación, más reciente, Eduardo le decía a alguien por teléfono: después de la boda voy a convencer al viejo de que me traspase la empresa. Con los contactos de Rafael puedo convertirla en algo grande. El problema es que él es muy conservador, muy apegado a sus métodos antiguos. La última grabación era la más dolorosa. Eduardo hablando con Rafael sobre mí: don Rafael, yo sé que usted piensa que mi padre es limitado. Y tiene razón. Pero también sé que usted valora la lealtad. Yo le puedo demostrar que mi lealtad está con usted, no con el pasado. Eran las 5 de la mañana cuando terminé de revisar todo el material que Graciela había recopilado. Mi esposa, incluso en su enfermedad, había visto lo que venía y me había preparado para este momento. Había documentado la traición de Eduardo con la precisión de un detective y me había dado las herramientas legales para protegerme. Me serví otra taza de café y tomé el teléfono. Marqué el número de Luis, mi abogado y viejo amigo. Luis, soy Oscar. Sé que es muy temprano, pero necesito verte hoy. Es urgente. Su voz somnolienta se despejó inmediatamente. ¿Estás bien, compadre? Estoy mejor que nunca, le respondí. Tengo trabajo para ti. Esa misma mañana, mientras Eduardo dormía en su luna de miel, yo estaba en el despacho de Luis con todos los documentos de Graciela. Le expliqué lo que había pasado en la boda,
Le mostré las conversaciones, las grabaciones, todo. Luis, que conocía a Eduardo desde niño, no podía creer lo que estaba viendo. Óscar, me dijo con voz grave, esto es suficiente para desheredarlo completamente. Y lo que te hizo en la boda, eso fue una declaración pública de guerra. Sonreí por primera vez en semanas. Exactamente, Luis. Exactamente. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Mi respuesta fue fría, calculada, definitiva. Quiero que Eduardo aprenda que las acciones tienen consecuencias. Quiero que entienda que humillar a Óscar el constructor fue el peor error de su vida. Y quiero que lo aprenda de la manera más dolorosa posible. Luis sonrió. Conocía esa mirada en mis ojos. Era la misma mirada que tenía cuando enfrentaba un proyecto difícil en la empresa. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión y la iba a ejecutar sin piedad. Empecemos, le dije. Tenemos mucho trabajo que hacer. 3 días después de la boda, mientras Eduardo y Patricia disfrutaban su luna de miel en Europa cortesía de Rafael, yo ejecuté mi plan. No con gritos, no con violencia, sino con la frialdad de un empresario que había aprendido que en la vida todo se paga. La primera llamada fue a Alicia, la gerente del banco donde tenía todas mis cuentas desde hace 20 años. Alicia, necesito liquidar algunas inversiones y hacer unas transferencias importantes. Su voz se puso seria inmediatamente. Cuando manejas el dinero que yo manejo, los bancos te escuchan con atención. La segunda llamada fue a David, un empresario que llevaba años interesado en comprar mi empresa. David, ¿sigues interesado en Construcciones Óscar? Su respuesta fue inmediata. Por supuesto, don Óscar. ¿Cuándo podemos hablar? La tercera llamada fue la más satisfactoria. Marqué el número de la inmobiliaria donde había separado la casa que pensaba regalarle a Eduardo como regalo de bodas. Señora Verónica, soy Óscar. Quiero cancelar la operación de la casa de la Colonia del Valle. Hubo un silencio. Pero don Óscar ya había apartado la casa para su hijo. Ya no tengo hijo, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. 48 horas después, todo estaba hecho. Construcciones Óscar había sido vendida a David por una suma que me aseguraba una vejez más que cómoda. La casa que iba a regalarle a Eduardo había sido transferida a mi nombre y ya tenía escrituras. Todas las cuentas bancarias donde Eduardo aparecía como beneficiario habían sido cerradas y el dinero transferido a cuentas nuevas. Luis había trabajado día y noche para asegurar que todo fuera legal e irreversible. Óscar, me dijo el último día, esto es lo más radical que he visto en 30 años de carrera. ¿Estás seguro? Mi respuesta fue simple. Eduardo me enseñó que las familias se escogen. Yo estoy escogiendo no tenerlo en la mía. El momento de la verdad llegó cuando Eduardo regresó de su luna de miel. Era un martes por la tarde cuando mi teléfono comenzó a sonar. Primero una llamada, luego 2, luego 5. Cuando llegó la llamada número 10, decidí contestar. Papá. La voz de Eduardo sonaba desesperada, confundida. ¿Qué está pasando? David me llamó diciendo que le vendiste la empresa. Eso es imposible, ¿verdad? Hola, Eduardo, respondí con la misma calma que usaba para negociar contratos. ¿Cómo estuvo la luna de miel? Espero que Rafael haya pagado un buen hotel. Papá, no es momento para bromas. ¿Es cierto que vendiste la empresa? Esa empresa era mía también. Era tuya, lo corregí. Hasta que decidiste que yo nunca había hecho nada por ti. Las palabras tienen consecuencias, Eduardo. Tú me enseñaste eso. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada. Papá, yo no quise decir eso. Estaba nervioso, fue un error. No fue un error, Eduardo. Fue una declaración pública. Delante de 100 personas dijiste que yo nunca hice nada por ti. Ahora es verdad. No voy a hacer nada más por ti. Pero no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Mi hijo murió el día de su boda, le respondí. El día que decidió que avergonzarse de su padre era más importante que honrar los sacrificios que ese padre hizo por él. Papá, por favor, podemos hablar. Puedo explicar. No hay nada que explicar, Eduardo. Todo está muy claro. Tú elegiste a Rafael como tu padre. Ahora él puede darte la herencia. Colgué el teléfono. Inmediatamente volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Conté 37 llamadas perdidas antes de apagar el teléfono completamente. Esa noche, Eduardo apareció en mi puerta. Lo vi a través de la ventana antes de abrir.
Se veía descompuesto, desesperado. Llevaba puesta una camisa arrugada y los ojos rojos. Ya no era el novio elegante de la boda, era un hombre en pánico. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. ¿Qué quieres, Eduardo? Papá, tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes destruir todo por una estupidez que dije. Una estupidez. Mi voz se endureció. Eduardo, durante 2 años te vi cambiar. Te vi avergonzarte de mí, de la casa donde creciste, del trabajo que me permitió darte una buena vida. Te vi reemplazarme con Rafael poco a poco. Y yo lo permití porque pensé que era una etapa, que ibas a valorar lo que tenías. Yo sí valoro todo lo que hiciste. No, Eduardo. Valoras lo que Rafael puede hacer por ti. Valoras sus contactos, su dinero, su estatus social. A mí me veías como un obstáculo para conseguir todo eso. Eso no es cierto. Fui adentro y regresé con la carpeta de Graciela. Se la mostré sin abrirla. Tu madre documentó todo, Eduardo. Cada conversación donde te quejabas de mí, cada vez que llegabas avergonzado a esta casa, cada plan que tenías con Patricia para alejarse de ti después de la boda. Su rostro palideció. Mamá sabía. Tu madre sabía que ibas a lastimarme. Y me preparó para ese día. Me dio las herramientas legales para protegerme de ti. Papá, yo puedo cambiar. Puedo arreglar esto. Eduardo, tuviste 35 años para decidir qué tipo de hombre querías ser. En tu boda me dijiste exactamente qué tipo de hombre eres. No voy a esperar otros 35 años para ver si cambias de opinión. Pero soy tu único hijo. Soy tu familia. No, le dije con una firmeza que me sorprendió. Mi familia era tu madre y tú. Tu madre murió como una mujer digna que me amó hasta el final. Tú moriste para mí el día que decidiste que mi amor no valía nada. Papá, Rafael puede conseguirme un trabajo, puede darme oportunidades, pero nunca va a ser mi padre. Tú eres mi padre. Los padres se ganan con acciones, Eduardo. No con títulos biológicos. Rafael se ganó tu respeto y tu lealtad. Yo me gané tu desprecio. Ahora cada uno tiene lo que se merece. Eduardo comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. ¿Qué voy a hacer? La casa que me ibas a dar, la empresa, era mi futuro. Tu futuro está con Rafael, le respondí. Él pagó tu boda, él puede pagar tu vida. Yo ya cumplí mi parte, te di educación, valores y oportunidades. Lo que hagas con eso de ahora en adelante ya no es mi responsabilidad. Por favor, papá, una oportunidad más. Lo miré a los ojos por última vez. Esos ojos que antes brillaban cuando me veía llegar del trabajo, que ahora solo reflejaban desesperación y pánico. Eduardo, durante 2 años me pediste a gritos que te dejara ir. Que te dejara vivir tu vida sin el estorbo de tu padre pobre y anticuado. Hoy te concedo ese deseo. Eres libre, completamente libre de mí. Cerré la puerta. Eduardo se quedó afuera gritando, tocando el timbre, suplicando. Los vecinos comenzaron a asomarse. Después de 2 horas, se fue. Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo mismo. Había recuperado mi dignidad. Había defendido la memoria de Graciela. Había demostrado que Óscar el constructor no era un hombre al que se pudiera humillar sin consecuencias. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Eduardo no se iba a dar por vencido fácilmente. Y Rafael, que había invertido tanto en ganarse a mi hijo, no iba a permitir que todo se viniera abajo sin pelear. La guerra apenas comenzaba. Una semana después del enfrentamiento con Eduardo, llegó el contraataque. Era viernes por la mañana cuando Luis me llamó con urgencia. Óscar, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Eduardo contrató a un bufete de abogados. Están alegando que vendiste la empresa bajo coerción emocional y que las escrituras de Graciela son inválidas. Llegué al despacho de Luis y me encontré con una citación legal. Eduardo, respaldado por el dinero de Rafael, había contratado al bufete más caro de la ciudad. Alegaban que yo había actuado en un estado mental alterado después de la boda, que la venta de la empresa había sido precipitada y que Graciela no tenía autoridad legal para modificar los contratos de propiedad sin mi conocimiento. Es una estrategia inteligente, admitió Luis. Están atacando la validez de todo lo que hicimos. Si ganan, podrían revertir la venta y quedarse con todo. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Qué tan sólido es su caso?, pregunté. Luis suspiró.
Tienen buenos argumentos. Y tienen mucho dinero para pelear. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que existía. Luis, le dije con una sonrisa, es hora de mostrar las cartas que Graciela me dejó. Todas las cartas. Esa tarde fuimos al banco donde Graciela había depositado una caja de seguridad que yo desconocía. Dentro había más documentos, más grabaciones y una sorpresa que cambiaría todo, un testamento hológrafo de Graciela, escrito completamente de su puño y letra, fechado un mes antes de su muerte. En ese testamento, Graciela no solo confirmaba todas las modificaciones patrimoniales que había hecho, sino que explicaba detalladamente las razones. Pero lo más impactante era que incluía transcripciones completas de conversaciones que había tenido con Eduardo durante sus últimos meses de vida. Querido Oscar, comenzaba el documento, si estás leyendo esto es porque Eduardo finalmente mostró su verdadero rostro. Durante mis últimos meses de vida, nuestro hijo me confesó cosas que me rompieron el corazón. Aquí está la verdad que él nunca te dijo. La primera transcripción era devastadora. Conversación del 15 de enero. Eduardo vino a visitarme mientras estaba en tratamiento médico. Me dijo, mamá, necesito que entiendas algo. Papá es un buen hombre, pero es de otra época. Patricia me ha abierto los ojos sobre las oportunidades que estoy perdiendo por mantenerme atado a esto. Cuando le pregunté qué quería decir con esto, señaló nuestra casa y dijo, a esta vida, mamá. A esta mediocridad. Punto. La segunda transcripción era peor. Conversación del 3 de febrero. Eduardo me preguntó cuánto tiempo creía que viviría papá después de mi muerte. Cuando le pregunté por qué, me dijo, Patricia piensa que sería mejor si papá vendiera todo y se fuera a vivir a un asilo. Así yo podría enfocarme en mi futuro sin preocuparme por cuidar a un anciano. Le dije que eso era cruel y me respondió, mamá, no es cruel. Es práctico. Punto. La tercera transcripción me llenó de una furia fría. Conversación del 20 de febrero. Eduardo me confesó que había estado llevando a Rafael a ver la empresa cuando papá no estaba. Me dijo, Rafael piensa que puede modernizar el negocio, hacerlo realmente rentable. Papá es demasiado conservador. No entiende las nuevas estrategias de mercado. Cuando le pregunté si había considerado trabajar con su padre en lugar de contra él, me dijo, mamá, trabajar con papá significaría estar siempre bajo su sombra. Yo necesito brillar con luz propia. Punto. Pero había más. En el fondo de la caja había un sobremarcado evidencia crucial. Adentro encontré algo que me dejó sin aliento, una grabación secreta de una conversación entre Eduardo, Patricia y Rafael, hecha por Graciela 3 semanas antes de su muerte. Luis y yo escuchamos la grabación en silencio absoluto. Las voces eran claras, inequívocas. Rafael, Eduardo, necesito que entiendas que invertir en tu futuro implica cortar completamente con el pasado. Tu padre es un obstáculo. Eduardo, lo sé, don Rafael. Pero es complicado mientras viva mi madre. Ella defiende mucho a papá. Patricia, amor, tienes que ser inteligente. Cuando tu mamá ya no esté, tu papá va a estar solo y vulnerable. Será más fácil convencerlo de que te traspase todo. Rafael, exactamente. Un viejo solo, sin su esposa, sin nadie que lo defienda, será fácil manipularlo. Eduardo, ¿y si se niega? Rafael, entonces usamos otros métodos. Podemos demostrar que es incompetente para manejar un negocio. Podemos presionarlo legalmente. Hay muchas formas de conseguir lo que queremos. Patricia, lo importante es que después de mi boda tú ya no vas a ser Eduardo el hijo del constructor. Vas a ser Eduardo el empresario exitoso, esposo de Patricia, yerno de Rafael. Eduardo, tienen razón. Es hora de dejar atrás al niño pobre que era. La grabación duró 45 minutos. 45 minutos donde mi hijo, su esposa y su suegro planearon fríamente cómo robarme todo lo que había construido en 70 años de vida. Luis estaba pálido. Oscar, esto es una conspiración criminal. No solo querían tu dinero, querían destruirte como persona. Pero había una última sorpresa en la caja. Un video grabado por Graciela en su teléfono, desde su cama de hospital, 3 días antes de morir. Mi querido Oscar, si estás viendo esto es porque ya no estoy contigo y porque Eduardo ha mostrado su verdadero rostro. Quiero que sepas que durante mis últimos días en el hospital, él solo vino a visitarme 2 veces. Y en ambas ocasiones, solo quería saber cuándo iba a liberarse de la responsabilidad de cuidarte. Me rompió el corazón saber que el niño que criamos con tanto amor se había convertido en esto. Pero también me dio fuerzas para protegerte.
Todo lo que encuentres en esta caja es verdad. Cada documento, cada grabación, cada transcripción. Eduardo eligió su camino, ahora tú eliges el tuyo. Pero hazlo sabiendo que tienes todo el derecho del mundo de defenderte. Te amo, mi guerrero. Demuéstrales de qué está hecho Oscar el constructor. Cuando terminó el video, me quedé en silencio durante largo rato. Luis respetó mi momento. Finalmente hablé, esto es suficiente para destruir su caso legal. Oscar, me respondió Luis con una sonrisa feroz, esto no solo destruye su caso. Esto los destruye a ellos. Tenemos evidencia de conspiración, fraude intentado, manipulación de persona mayor. Eduardo y Rafael pueden ir a la cárcel por esto. No, le dije firmemente. No quiero que vayan a la cárcel. Quiero algo peor. ¿Qué puede ser peor que la cárcel? Quiero que toda la sociedad que tanto admiran sepa exactamente quiénes son. Quiero que el mundo entero escuche estas grabaciones. Quiero que Rafael pierda su reputación y que Eduardo viva el resto de su vida sabiendo que todo el mundo conoce su traición. Luis sonrió. Conocía esa mirada en mis ojos. ¿Qué tienes en mente? Mañana es la audiencia legal que ellos solicitaron. Van a ir con sus abogados caros, pensando que van a humillarme públicamente y a forzarme a devolver todo. En lugar de eso, vamos a darles una lección que nunca van a olvidar. ¿Cómo? Vamos a reproducir estas grabaciones en la audiencia. Delante del juez, de sus abogados, de cualquier periodista que pueda estar presente. Vamos a mostrarle al mundo que Rafael, el empresario respetado, y Eduardo, el yerno perfecto, son en realidad dos estafadores que conspiraron para robarle a un anciano viudo. Luis se frotó las manos con emoción. Oscar, eso va a ser una masacre. Exactamente, respondí. Es hora de que aprendan que humillar a Oscar el constructor fue el peor error de sus vidas. Esa noche dormí tranquilo. Graciela había peleado por mí incluso desde la tumba. Había documentado todo, había previsto todo, había preparado mi venganza con la precisión de un relojero suizo. Mañana, Eduardo y Rafael iban a descubrir que atacar a un anciano solitario había sido la decisión más estúpida de sus vidas. La guerra estaba por terminar. Y yo ya había ganado. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana del martes. Eduardo llegó acompañado de Patricia, Rafael y 3 abogados del bufete más prestigioso de la ciudad. Se veían confiados, seguros de que el dinero y la influencia de Rafael los llevaría a la victoria. Yo llegué solo con Luis, cargando una simple carpeta marrón. Eduardo evitó mi mirada durante toda la primera parte de la audiencia. Sus abogados presentaron su caso con arrogancia profesional, alegaban que yo había actuado irracionalmente, que había vendido una empresa próspera por despecho, que las modificaciones de Graciela eran cuestionables legalmente. El abogado principal, un hombre elegante llamado Alicia Mendoza, terminó su exposición diciendo, Su Señoría, estamos ante el caso de un anciano que, en un arrebato emocional, destruyó el patrimonio familiar que le correspondía por derecho a su hijo. Solicitamos que se reviertan todas las transacciones realizadas y que se restablezca el orden legal original. Cuando llegó mi turno, Luis se levantó con calma. Su Señoría, mi cliente no solo actuó dentro de sus derechos legales, sino que actuó en legítima defensa contra una conspiración criminal. Con su permiso, presentaremos evidencia que demostrará la verdadera naturaleza de los demandantes. El juez, un hombre mayor de aspecto severo, asintió. Proceda. Luis comenzó reproduciendo la primera grabación, aquella donde Eduardo, Patricia y Rafael planeaban cómo manipularme después de la muerte de Graciela. El silencio en la sala era absoluto. Vi cómo Eduardo palidecía progresivamente, cómo Patricia apretaba los puños y cómo Rafael miraba hacia las salidas como si quisiera huir. Después vino el video de Graciela desde su cama de hospital. Cuando terminó, incluso el juez se veía conmovido. ¿Esta evidencia ha sido verificada?, preguntó. Completamente, Su Señoría, respondió Luis. Tenemos análisis técnicos que confirman la autenticidad de todas las grabaciones. Los abogados de Eduardo trataron de objetar, pero el daño estaba hecho. El juez revisó todos los documentos en silencio y finalmente dictó su resolución. Este tribunal determina que el señor Oscar actuó dentro de sus derechos legales y que existe evidencia suficiente de conspiración por parte de los demandantes. No solo se rechaza la demanda, sino que se ordena una investigación formal por intento de fraude. Eduardo se desplomó en su silla. Patricia comenzó a llorar. Rafael, el empresario respetado, se veía como lo que realmente era, un estafador descubierto.
Pero mi venganza apenas comenzaba. Luis había filtrado las grabaciones a varios periodistas antes de la audiencia. Para cuando salimos del tribunal, los medios ya estaban reproduciéndolas. Las noticias de la tarde llevaban como titular: empresario prestigioso conspiró para estafar a anciano viudo. Las redes sociales explotaron con indignación. Esa misma tarde comenzaron las llamadas telefónicas a mi casa. Primero fue Patricia, llorando desesperadamente: Don Oscar, por favor, tiene que detener esto. Mi papá va a perder todos sus negocios. Eduardo no puede conseguir trabajo en ningún lado. Por favor, tengamos compasión. Después fue Rafael, ya no con la arrogancia de siempre, sino con voz suplicante: Oscar, podemos arreglar esto como caballeros. Sé que tienes razón en estar molesto, pero esto está destruyendo a mi familia también. La llamada que más me dolió fue la de Eduardo. Era la medianoche cuando sonó mi teléfono. Su voz sonaba rota, destruida: Papá, por favor. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. Pero esto está acabando conmigo. No puedo dormir, no puedo comer. Patricia me culpa por todo, Rafael ya no me quiere ver. No tengo a nadie más. Eduardo, le respondí con voz calmada, durante 2 años tuviste tiempo para reflexionar sobre tus decisiones. Elegiste humillarme públicamente. Elegiste conspirar contra mí. Elegiste ver mi amor como debilidad. Ahora estás viviendo las consecuencias de esas decisiones. Pero soy tu hijo. Fuiste mi hijo. Ahora eres un extraño que compartió mi casa durante 35 años. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los negocios de Rafael comenzaron a cancelar contratos. Sus socios empezaron a alejarse. La alta sociedad que tanto admiraba a Eduardo y Patricia los vio con desprecio. El escándalo estaba en todos lados. Pero el precio emocional para mí también era alto. A pesar de todo, Eduardo seguía siendo el niño que había cargado en mis hombros, el pequeño que lloraba cuando tenía pesadillas. Las noches se volvieron eternas. Me despertaba a las 3 de la madrugada recordando sus primeros pasos, sus primeras palabras, el día que me dijo te amo, papá, por primera vez. La presión se intensificó cuando comenzaron los ataques indirectos. Alguien rayó mi auto con la palabra vengativo. Recibí llamadas anónimas insultándome. Algunos vecinos comenzaron a verme de manera extraña, como si yo fuera el villano de la historia. Una noche particularmente difícil, estaba sentado en la cocina cuando encontré una vieja carta que Graciela me había escrito años atrás, cuando Eduardo tenía 10 años. Decía: mi amor, veo cómo miras a Eduardo y se quedarías tu vida por él. Pero recuerda que amar a un hijo también significa enseñarle que las acciones tienen consecuencias. No permitas nunca que el amor te ciegue ante su falta de respeto. Un padre que no se respeta a sí mismo no puede enseñar respeto. Esa carta me dio fuerzas, pero también me hizo cuestionar si había ido demasiado lejos. ¿Era esto lo que Graciela habría querido? ¿O me había convertido en alguien tan cruel como aquellos que me habían lastimado? La respuesta llegó una semana después, cuando menos la esperaba. Era domingo por la tarde cuando alguien tocó mi puerta. Abrí y me encontré con una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Don Oscar, me preguntó con voz tímida. Soy Alicia, la mamá de Rafael. Me quedé sin palabras. La madre de Rafael, una señora de 70 y tantos años, había venido a mi casa. ¿Puedo pasar?, me pidió. Necesito hablar con usted. La invité a sentarse y le ofrecí café. Alicia tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. Don Oscar, comenzó, vengo a pedirle perdón por lo que hizo mi hijo. Y vengo a darle algo que creo que necesita ver. Sacó de su bolsa un sobre arrugado. Esto lo encontré en el escritorio de Rafael después del escándalo. Es una carta que él escribió pero nunca envió. Una carta dirigida a usted. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta estaba fechada una semana antes de la boda de Eduardo. Oscar, probablemente nunca leas esto, pero necesito escribirlo. Sé exactamente lo que estamos haciendo contigo y me avergüenza profundamente. Eduardo es un joven brillante, pero es débil de carácter. Mi hija Patricia es caprichosa y cruel. Yo soy un viejo codicioso que vio en tu hijo una oportunidad de expandir mis negocios. Pero tú no mereces lo que te vamos a hacer. Eres un hombre honesto que trabajó toda su vida por su familia. Lo que está a punto de pasar en esa boda va a destruirte, y eso me va a perseguir el resto de mi vida. Pero ya es demasiado tarde para detenerlo. Patricia ya convenció a Eduardo, y yo ya invertí demasiado en este plan.
Perdóname por ser tan cobarde. Perdóname por lastimar a un hombre bueno. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Alicia me tomó la mano con cariño maternal. Don Oscar, mi hijo se merece lo que le está pasando. Pero quería que usted supiera que, en el fondo, él sabe que usted es mejor hombre que él. Esa carta cambió algo en mí. Me di cuenta de que mi venganza había sido justa, pero también me di cuenta de que era hora de encontrar paz. Había defendido mi dignidad, había honrado la memoria de Graciela, había demostrado que las acciones tienen consecuencias. Pero también era hora de sanar. La visita de Alicia, la madre de Rafael, fue el punto de inflexión que necesitaba. No para perdonar, sino para encontrar la forma más elegante de cerrar este capítulo de mi vida. Durante los días siguientes, reflexioné mucho sobre las palabras de Graciela. Si decides defenderte, hazlo con dignidad. Siempre con dignidad. Había ganado la batalla legal, había expuesto la traición, había recuperado mi patrimonio. Pero faltaba algo más importante, demostrar que un hombre de 70 años podía reconstruir su vida y encontrar la paz sin necesidad de seguir alimentando el rencor. Una semana después de la visita de Alicia, Luis vino a mi casa con noticias importantes. Oscar, tengo buenas y malas noticias, me dijo. Las malas, Eduardo y Patricia se están divorciando. Aparentemente ella lo culpa por haber arruinado su futuro. Las buenas, Rafael quiere negociar un acuerdo extrajudicial para evitar cargos criminales. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Está dispuesto a pagar una compensación económica considerable por el daño emocional causado. También quiere hacer una disculpa pública formal. Sus abogados dicen que está desesperado por limpiar su reputación. Pensé en la propuesta. Rafael tenía miedo, eso era evidente. Sus negocios estaban en crisis, sus socios lo habían abandonado, su reputación estaba destruida. Una parte de mí se sentía satisfecha viendo cómo el hombre que había planeado mi humillación ahora suplicaba por misericordia. Luis, le dije finalmente, acepto la compensación económica. Pero no quiero su disculpa pública. Quiero algo más valioso. ¿Qué? Quiero que Rafael use su influencia para conseguirle un trabajo digno a Eduardo. Lejos de aquí, en otra ciudad, donde pueda empezar de nuevo sin la sombra de este escándalo. Luis me miró sorprendido. ¿Vas a ayudar a Eduardo después de todo lo que te hizo? No lo hago por Eduardo, le expliqué. Lo hago por Graciela. Ella no habría querido ver a nuestro hijo destruido completamente, sin importar lo que hubiera hecho. Y lo hago por mí, porque necesito cerrar este ciclo sin convertirme en alguien tan cruel como ellos. El acuerdo se firmó una semana después. Rafael pagó una suma considerable que invertí inmediatamente en algo que me llenó de propósito, la Fundación Graciela, una organización dedicada a ayudar a jóvenes de bajos recursos a iniciar sus propios negocios de construcción. Eduardo se mudó a Monterrey, donde Rafael le consiguió un puesto en una empresa constructora. No era el puesto ejecutivo que había soñado, sino un trabajo como supervisor de obra. Irónico, considerando que había despreciado ese tipo de trabajo toda su vida. Pero mi historia no terminaba con ese acuerdo. Faltaba algo más importante, demostrar que un hombre de mi edad podía no solo defenderse, sino prosperar. Con el dinero de la venta de mi empresa y la compensación de Rafael, tenía recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero la jubilación tranquila no era para mí. Tenía 70 años, pero me sentía más fuerte y decidido que nunca. Fue entonces cuando tomé una decisión que sorprendió a todos. Volví al negocio de la construcción. Construcciones Oscar Segunda Generación, así la llamé. No para competir con David, quien había comprado mi empresa anterior, sino para demostrar que la experiencia y la dignidad valen más que la arrogancia juvenil. Mi primera decisión fue contratar exclusivamente a jóvenes de familias trabajadoras. Muchachos como yo había sido a los 15 años, con más ganas que recursos, con más sueños que oportunidades. Carlos, mi viejo carpintero, volvió a trabajar conmigo a pesar de sus 60 años. Don Oscar, me dijo, usted me enseñó que los hombres de verdad no se rinden. Aquí estoy para lo que necesite. El primer proyecto fue la remodelación de la iglesia del barrio donde me casé con Graciela. Trabajé codo a codo con mis nuevos empleados, enseñándoles no solo técnicas de construcción, sino valores que parecían haberse perdido: respeto, honestidad, trabajo duro. La noticia de mi regreso al negocio se extendió rápidamente. Algunos lo vieron como terquedad de viejo, otros como una lección de dignidad. Pero lo que realmente importaba era que me sentía vivo de nuevo. Tenía un propósito, tenía gente que dependía de mí,
tenía la oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de mi dolor. 3 meses después de abrir la nueva empresa, recibí una llamada inesperada. Era de David, el hombre que había comprado mi empresa original. Don Oscar, necesito hablar con usted. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en un café del centro. David se veía preocupado. Don Oscar, tengo un problema, me dijo. Después de comprar su empresa, me di cuenta de que lo que realmente compraba era su reputación y sus relaciones. Sin usted, los clientes no confían igual. Los empleados no trabajan con la misma dedicación. Necesito su ayuda. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté. Quiero que regrese como consultor. Quiero que me enseñe cómo dirigir la empresa con el mismo honor que usted lo hizo durante 40 años. Era una oferta tentadora. David me ofrecía una suma considerable por volver como asesor de la empresa que había sido mía. Pero mi respuesta lo sorprendió. David, no voy a volver a trabajar para la empresa que vendí. Pero si puedo hacer algo mejor, podemos ser socios. ¿Socios? Usted tiene la empresa y los contratos grandes. Yo tengo la experiencia y los valores. Podemos trabajar juntos, cada uno en su empresa, pero complementándonos. Sus proyectos grandes, mis proyectos comunitarios. Su tecnología moderna, mis métodos tradicionales. La sociedad funcionó mejor de lo que cualquiera había imaginado. En 6 meses, ambas empresas estaban prosperando. Yo me enfocaba en proyectos de vivienda social y obras comunitarias, mientras David manejaba los grandes desarrollos comerciales. Pero compartíamos recursos, conocimientos y, sobre todo, una visión común de lo que debía ser el negocio de la construcción. El momento más satisfactorio llegó cuando fuimos invitados a una conferencia de empresarios exitosos. Yo, que había sido despreciado por Rafael y su círculo social, ahora era presentado como un ejemplo de integridad empresarial. La historia de mi caída y resurrección se había convertido en inspiración para otros. En esa conferencia, hablé durante 20 minutos sobre la importancia de los valores en los negocios, sobre cómo la honestidad siempre vence a la astucia, sobre cómo un hombre de 70 años puede empezar de nuevo si tiene la voluntad de hacerlo. El aplauso fue ensordecedor. Después de mi presentación, se me acercó un periodista joven. Don Oscar, ¿cómo se siente sabiendo que su historia se ha vuelto viral en redes sociales? Millones de personas han visto los videos de su venganza contra su hijo y su consuegro. Joven, le respondí, yo no me vengué de nadie. Simplemente me defendí. Y lo que la gente debe aprender de mi historia no es cómo vengarse, sino cómo levantarse después de una caída. Cómo convertir el dolor en propósito. Cómo demostrar que la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Esa noche, en mi casa renovada con el dinero de mi nueva prosperidad, me senté en la cocina con una taza de café caliente. En la mesa tenía 3 cartas que habían llegado esa semana. Una de un joven empresario agradeciéndome por inspirarlo a empezar su propio negocio, otra de una viuda que había usado mi historia para defenderse de familiares abusivos, y la tercera de Carlos, mi carpintero, diciéndome que su nieto quería estudiar ingeniería civil para ser como Don Oscar. Por primera vez en años, sonreí pensando en el futuro. Había demostrado que un hombre de 70 años podía no solo sobrevivir a la traición, sino prosperar después de ella. Había honrado la memoria de Graciela construyendo algo hermoso sobre las cenizas de mi dolor. Había recuperado no solo mi patrimonio, sino algo más valioso, mi propósito. 2 años después de aquella boda que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana con un propósito claro. A mis 72 años, dirijo una empresa próspera. La Fundación Graciela ha ayudado a más de 50 jóvenes a iniciar sus negocios, y mi historia se ha convertido en inspiración para miles de personas que han vivido traiciones similares. Pero la verdadera sanación llegó de una forma que nunca esperé. Era un martes lluvioso cuando mi secretaria, Verónica, me informó que había una llamada importante. Don Oscar, es Eduardo. Dice que es urgente. Mi corazón se aceleró. No había hablado con mi hijo en casi 2 años, desde que se mudó a Monterrey. Don Oscar, su voz sonaba diferente, más madura, cansada. Soy Eduardo. Necesito hablar con usted. ¿Qué pasa, Eduardo? Estoy en el hospital, papá. Patricia y yo, nos divorciamos hace 1 año. Ella se quedó con todo lo poco que tenía. Estuve trabajando en la obra que Rafael me consiguió, pero tuve un accidente. Me caí de un andamio. No es grave, pero estar aquí solo me hizo pensar en muchas cosas. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada. Papá,
sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que lo lastimé de la peor manera posible. Pero estos 2 años trabajando en construcción me han enseñado algo que nunca entendí, el valor del trabajo honesto. El valor de lo que usted construyó con sus propias manos. Eduardo. No, déjeme terminar, por favor. Trabajar en esa obra, llegar a casa con las manos llenas de cal, sentir el cansancio en los huesos. Ahora entiendo por qué usted llegaba tan orgulloso del trabajo. Entiendo que no era pobreza, era dignidad. Y yo cambié esa dignidad por dinero fácil y estatus social. Sus palabras me llegaron al alma, pero no me dejé llevar por la emoción. Había aprendido a proteger mi corazón. ¿Qué quieres de mí, Eduardo? Nada, papá. No quiero dinero, no quiero que me perdone, no quiero que deshaga todo lo que hizo. Solo quería que supiera que finalmente entiendo. Entiendo que usted fue el mejor padre que pude haber tenido y que yo fui el peor hijo que usted merecía. Eduardo, tú no fuiste el peor hijo. Fuiste un hijo perdido. Hay una diferencia. La hay. Sí, un mal hijo no se arrepiente. Un hijo perdido puede encontrar el camino de regreso. Esa conversación fue el inicio de un proceso lento pero sanador. No de reconciliación inmediata, porque algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar, sino de entendimiento mutuo. Durante los meses siguientes, Eduardo y yo comenzamos a intercambiar llamadas telefónicas ocasionales. Él me contaba sobre su trabajo en Monterrey, sobre las lecciones que estaba aprendiendo trabajando con sus manos. Yo le hablaba de la nueva empresa, de los jóvenes que estaba entrenando, de cómo había encontrado paz en reconstruir mi vida. Poco a poco, noté un cambio en él. Ya no era el joven arrogante que había despreciado mis valores, pero tampoco era el hombre desesperado que había suplicado después del escándalo. Era alguien diferente, un hombre que había aprendido que las decisiones tienen consecuencias y que la verdadera riqueza no se mide en dinero. El momento de la verdad llegó en el 2º aniversario de la boda. Eduardo me llamó para decirme que venía a la ciudad por unos días. ¿Podríamos vernos, papá? No en la casa, entiendo que eso sería demasiado pedir, pero en algún lugar neutral. Acordamos encontrarnos en el parque donde solía llevarlo de niño. Llegué primero y me senté en la misma banca donde 30 años atrás le había enseñado a atar las agujetas de sus zapatos. Cuando lo vi caminar hacia mí, me impactó el cambio. Ya no llevaba ropa elegante, sino jeans de trabajo y una camisa sencilla. Sus manos, que antes eran suaves como las de un ejecutivo, ahora mostraban callos. Sus ojos tenían algo que no había visto en años, humildad. «Hola, papá», me dijo simplemente. «Hola, Eduardo». Se sentó a mi lado y estuvimos en silencio durante unos minutos, viendo a los niños jugar en el parque. «¿Sabe qué es lo que más me duele?», me dijo finalmente. «No es haber perdido el dinero o la empresa. Es recordar la cara que puso usted cuando dije esas palabras en la boda. Durante 2 años, esa imagen me ha perseguido todas las noches. Eduardo, yo también tengo cosas de las que me arrepiento». «¿Cómo qué?». «Como no haberte enseñado mejor el valor de lo que teníamos. Como permitir que Rafael y Patricia te llenaran la cabeza de ideas equivocadas sin luchar más por mantenerte cerca. Como no haber visto las señales de que te estaba perdiendo. Papá, usted no tiene nada de que arrepentirse. Usted me dio todo. Yo fui quien decidió que no era suficiente». Hablamos durante 2 horas. No fue una reconciliación mágica, pero fue un inicio. Eduardo me pidió perdón sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Y yo, por primera vez en 2 años, le dije que lo amaba. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. «¿Qué va a hacer ahora?», le pregunté. «Quiero quedarme en Monterrey. Tengo un trabajo estable, estoy aprendiendo el negocio de la construcción desde abajo. Tal vez algún día pueda tener mi propia empresa pequeña. Nada grande, nada pretencioso. Solo algo honesto». «Eso suena bien. Papá, ¿puedo pedirle un favor?». «Dime». «Si algún día abro mi empresa, ¿me permitiría usar el nombre Construcciones Eduardo? No quiero usar su nombre, no me lo he ganado. Pero quiero que sea algo que honre lo que usted me enseñó». Por primera vez en 2 años, sentí ganas de llorar de alegría en lugar de tristeza. «Eduardo, cuando estés listo, cuando hayas demostrado que realmente has cambiado, no solo a mí sino a ti mismo, tendrás mi bendición para lo que quieras hacer». Nos despedimos con un abrazo. No fue el abrazo de padre e hijo que habíamos sido, pero fue el abrazo de 2 hombres que se respetan y que están dispuestos a construir una nueva relación sobre bases más sólidas.
Esa noche, en mi casa, me senté en el estudio de Graciela con una copa de vino. Le hablé como si estuviera ahí. Mi amor, creo que nuestro hijo va a estar bien. Va a tomar tiempo, pero creo que finalmente está encontrando su camino. 6 meses después, recibí una foto por WhatsApp. Eduardo en una obra en Monterrey, con casco y overol, sonriendo junto a un grupo de trabajadores. El mensaje decía: papá, mi primer proyecto como supervisor. Pequeño, pero mío. Gracias por enseñarme que el trabajo honesto es la única riqueza verdadera. Hoy, a mis 72 años, dirijo una empresa próspera, mi fundación ha cambiado la vida de cientos de jóvenes, y mi historia se cuenta en conferencias de liderazgo por todo el país. Pero lo que más me llena de orgullo no es el dinero que he ganado o la reputación que he recuperado. Lo que más me llena de orgullo es haber demostrado que un hombre puede caer, puede ser traicionado por quienes más ama, puede perder todo lo que construyó en una vida, y aún así levantarse. Puede reconstruir no solo su patrimonio, sino su dignidad. Puede perdonar sin olvidar, puede amar sin ser ingenuo, puede ser fuerte sin ser cruel. Eduardo y yo hablamos cada semana ahora. Está construyendo su propia vida con valores sólidos. Rafael perdió la mayor parte de sus negocios y vive retirado, alejado de la sociedad que una vez lo admiró. Patricia se casó con otro hombre rico, pero su reputación quedó manchada para siempre. En cuanto a mí, he encontrado algo que vale más que cualquier herencia: la paz de saber que viví con honor, que me defendí con dignidad, y que logré convertir la traición más dolorosa de mi vida en la lección más valiosa. Al final del día, no se trata del dinero que dejas, sino del legado de valores que construyes. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto vales como persona. Y yo, Óscar el constructor, sé exactamente cuánto valgo. Valgo cada sacrificio que hice, cada día que trabajé, cada lágrima que derramé, y cada decisión difícil que tomé para proteger mi dignidad. Valgo la confianza que mis empleados depositan en mí, el respeto que la comunidad me tiene, y la posibilidad de que mi hijo algún día se convierta en el hombre que siempre supe que podía ser. Eso, al final de cuentas, es la única herencia que realmente importa.